Rodrigo, muy buenas tardes. Ulises, muy buenas tardes. Gracias por haber asistido el día de hoy a nuestro programa. Va a ser una entrevista bastante enriquecedora para el conmemorativo del sismo del 85. Hoy nos vas a nutrir de bastante información, no solo la parte arquitectónica de la que nos vas a hablar, en la cual existen mucha incertidumbre, muchas lagunas, paradigmas. Por ahí te tengo 2 o 3 preguntas guardadas y me imagino que Rodrigo también. Si no entro mal en fechas, tú en el 85 estabas ahí a cargo de alguna unidad de la Cruz Roja activo, y te ha de haber tocado atender por ahí algunos casos. Alex, buenas tardes. Ulises, amigo, buenas tardes. Bueno, y buenas tardes a todos. Les agradecemos estar aquí escuchándonos en nuestro tercer programa de Epicentro Estado de México. Y como bien dice Alejandro, bueno, pues tenemos a un gran invitado, el arquitecto Ulises Reyes Sánchez de la Vega, y él nos va a hablar hoy de todos los temas de la parte arquitectónica, ¿no? ¿Qué mejoras se pueden hacer en toda esta parte arquitectónica para la prevención de sismos, ¿no? Y bueno, siento que es algo que se ha venido trabajando, que se ha venido mejorando, pero también creo que hay muchas cosas por hacer y el día de hoy tú nos vas a platicar. Muchas gracias por la invitación. No voy a hablar de todos los temas porque no vamos a acabar y porque además hay gente que es mucho más versada en algunos otros temas, pero es importante destacar que no es propiamente para mitigar los sismos. En este caso más bien es hacer obras de infraestructura, obras arquitectónicas que sean menos vulnerables ante los efectos de los sismos. Desafortunadamente todos nosotros vemos regularmente los efectos de un desastre, la mayoría de las cosas malas, y bueno, es muy evidente lo que ocurre malo, pero pues todas las cosas tienen su dualidad, una parte buena y una parte mala. La mala es la que vemos, pero dentro de la buena es que nos permite tomar previsiones de lo que no debemos hacer, de los detalles que estuvieron mal, de los errores. Tristemente algunos errores no se logran dimensionar hasta que no ocurre lamentablemente un desastre, y pues bueno, para eso nos ha servido o nos sirvió mucho específicamente el sismo de 1985, porque generó mejoras que ahora pues son evidentes en la reglamentación, también eso cabe hacer la acotación, son evidentes en toda la parte del marco normativo, el reglamento de construcciones, en varios lineamientos. Desafortunadamente aún hay muchas cosas por mejorar, y esas de las cosas que me gustaría connotar, porque la mayoría de la gente puede hablarnos del desastre, hay mucha gente que lo vivió, lo sintió, en mi caso yo también lo viví, y voy a un bebé, casi no tan así, pero sí era un niño 15 años en aquel entonces bueno, pues sí fue impresionante. Estaba yo en la secundaria y pues me tocó el movimiento cuando estábamos todos los compañeros en el patio, ver cómo se desgajaba una parte de un salón, cómo caía una parte de una cancha de frontón. Bueno, sí tuvo su... ¿Aún no estabas entonces dentro de la organización, de la institución de la Cruz Roja? De la Cruz Roja aún no tenía el gusto de pertenecer a tan noble institución. Pertenecía yo ya a grupos juveniles de apoyo, de entrega de víveres, de atención a gente que se encontraba en situación marginal, cosas de ese tipo. Ya trabajaba yo en algunos grupos de iglesia, y bueno, ahí fue donde yo me acoté para hacer el apoyo, ¿no? Dentro de ese límite. Tiempo después fue que ingresé yo a la Cruz Roja, no creo si 2 o 3 años después del sismo del 85. En ese momento todavía no dimensionaba, ¿no? Y pues bueno, lo que yo he buscado dentro de mi ámbito profesional ha sido incorporar los aspectos de la arquitectura, o más bien los aspectos de protección, gestión integral de riesgos, ahora la reducción de riesgos de desastre, que viene parte de la gestión integral, dentro de los aspectos arquitectónicos para hacer que los edificios sean menos vulnerables. Algunas personas ya lo han hecho también, no quiere decir que soy el único, aclaro, esto no es un trabajo unitario. Yo creo que mientras más disgregados estemos todos nosotros de los aspectos relevantes para poder hacer medidas o tomar medidas precautorias,
pues mientras más disgregados, menos eficientes. Mientras más unidos estemos y podamos compartir el conocimiento sin egos y esas cosas, yo creo que es mucho más sencillo poder avanzar en esto. De la directriz que se tenía como arquitectura e ingeniería antes, a partir del 85, marcándolo como un parteaguas, en adelante, ¿qué aportaciones ha habido a las diferentes escuelas y colegios de arquitectura e ingeniería en la que se vea marcado? De igual forma, ¿en qué reglamentos, en qué leyes, digo, hablando en específico, por ejemplo, el reglamento de la hoy Ciudad de México, antes Distrito Federal de Construcción, que saben, por lo que yo tengo entendido, no soy arquitecto, es el más completo en México, y de hecho, bueno, ahí tengo otra pregunta más adelante, porque nosotros somos Estado de México y me interesa mucho hablar de él como tal. ¿Se ha tenido, qué aportaciones se han tenido relevantes? Pues bueno, dentro del marco normativo que se rige en el reglamento de construcciones, hay muchas mejoras, por ejemplo, en los procedimientos, en las características de la resistencia de los materiales. Ha habido mucha innovación en materiales, el volumen de acero que se coloca en las estructuras en comparación de lo que antes se tenía y de lo que se encontró en algunos de los edificios colapsados, pues bueno, sí es una gran diferencia. Desafortunadamente no tenemos en estos momentos una imagen para poder mostrarlo, pero el volumen de acero es abismal, digo. Realmente hay una imagen que tiene el Senapred en el curso de Red Nacional de Evaluadores, me parece, que en donde viene una imagen muy ilustrativa del volumen de acero, el espesor o grosor de las varillas, el corrugado de las mismas, y cómo se encuentran los estribos en cuanto a la separación, en fin, toda esa estructura que conforma. Hay que entender también cómo se comportan las estructuras. Y bueno, parte del comportamiento y parte del entendimiento de las mismas se dio gracias también a ese movimiento telúrico, ¿no? Se presentó con esos cambios en el reglamento de construcciones. Y esto pues ha favorecido ahora cómo se construye. Pero también hay que hacer una acotación. Aun y cuando hay modificaciones en la reglamentación y en la normatividad, desde mi criterio muy particular, alguna se ha quedado corta, no porque no sea buena, sino porque mucha gente pues no sigue al pie de la letra o no atiende a lo que dice la reglamentación. Hay muchas cosas que son de sentido común y desafortunadamente es el menos común de los sentidos cuando se tiene que estudiar o cuando se tiene que aplicar. Entonces, por ejemplo, en algunos de los clientes que un servidor tiene de empresas de construcción, pues bueno, hay que estar gestionando, buscando en diferentes ordenamientos legales por qué tienen que tener una puerta con una anchura, por qué la puerta tiene que abrir hacia el exterior, cuál es el volumen de descarga de la gente. No lo calculan, simplemente dicen, bueno, este es un espacio habitable, tiene que ser tanto, y pues bueno, cabe por este lado. Algunas veces es así, o simplemente pues hacen un diseño y no toman en algunos lugares los paramétricos, ¿no? Y eso hace que las estructuras o las edificaciones pues tengan un mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque finalmente la gente no va a poder reaccionar adecuadamente. O por ejemplo, voy a hablar de ejemplos aislados, conforme vaya mínimamente, si me lo permiten. Sí. En alguna ocasión, algunos brigadistas en una institución educativa de la cual fui subdirector de obras, uno de mis pares, que era subdirector también en la dirección de obras, decía, es que esta es nuestra zona de seguridad. Digo, a la entrada a zona de seguridad, pues sería zona de menor riesgo, ¿no? Bueno, sí, así como se diga. Oye, pero es que aquí hay un muro de tabla roca. La columna está muy lejos y la trave también está muy lejos y estás casi a centro de losa, ¿no? Claro, de losa. Pues sí, pero es que aquí es donde tiene que ser, porque pues aquí es donde queda más cerca y del otro lado me queda muy lejos. Oye, pero es que no es congruente tu comentario. Pues no, pero así, ahí que quede. Oye, pero eres arquitecto, por lo menos dime algo congruente o explícame por qué, ¿no? No, simplemente porque así era. Y bueno, así como él, pues hay desafortunadamente mucha gente que dice, este es el punto y aquí tiene que ser y aquí va a ser porque yo así lo digo, ¿no? Porque tengo la verdad absoluta.
y yo creo que eso no es un argumento válido porque nosotros ponemos en riesgo a la gente, ¿no? O por ejemplo, hay mucha discrepancia entre si debes de, voy a tocar un tema álgido que a lo mejor a muchos les va a generar escozor, pero mucha gente tiene la controversia de me salgo o me quedo si suena la alerta sísmica. Yo creo que no puedes o no debes, desde mi personal punto de vista, con todo respeto para mis colegas, opinan lo contrario, digo, puedo no estar de acuerdo con sus ideas, pero definitivamente los respeto. Yo creo que es algo importante el respeto. Tienes que analizar, ¿me da tiempo de salir? ¿No me da tiempo de salir? ¿No? ¿Y a dónde voy a salir? Justo eso. Si me voy a salir para llegar a una zona al exterior de mi inmueble que tiene N cantidad de cancelería, y esa cancelería o la marquetería no es la adecuada, o aún y cuando parezca la adecuada, tengo mucho volumen de cristal, tengo objetos que me pueden caer encima, tengo la posibilidad de que alguien me atropelle, porque a lo mejor salgo a pie de banqueta y pues solamente tengo una banqueta de un ancho de 1 metro, y entonces voy a tener mayor riesgo, pues es congruente salirme. Y no voy a decir si sí o si no, mejor yo invitaría a que la gente analizara si verdaderamente se va a salir o no se va a salir, porque además también hay que calcular los tiempos, ¿no? Por ejemplo, ahorita me decían, bueno, oye, es que, ¿por qué vas a poner una ruta de evacuación aquí de incendios? Bueno, pues de entrada porque el reglamento me lo indica. Si yo veo el artículo 92, me dice que si yo tengo una ruta de evacuación de más de 50 metros, pues ya no es una ruta de evacuación al punto más seguro, ¿no? Pues de entrada lo estoy cumpliendo. O bien no debo de rebasar los 3 minutos en la dilación para llegar al exterior. Bueno, pues tengo yo que calcular que si tengo 1400 usuarios para una sola escalera, que es una escalera de 2 metros 10, que no tiene buenos barandales, que es muy vieja, que tiene más de 21 escalones, que todavía tiene una distancia de recorrido de pie de escalera a pie de escalera, porque hay que hacer un recorrido para poder llegar a la misma, no es continua, de 9 metros, pues bueno, voy a calcular cuánto es el desplazamiento de la gente, cuál es la seguridad en ese desplazamiento, cómo se van a enconar en las rutas, cómo se van a enconar en las salidas, y desafortunadamente muy poca gente hace eso. Correcto, entonces aquí me viene, bueno, para empezar, el artículo 92, me estás hablando de qué ley? Del reglamento de construcción. Del reglamento de construcción de la Ciudad de México. Sí, es el 92, no debería regarla, pero correcto. Según yo es ese. Bueno, a fin de cuentas eso es secundario. Ahorita nos comentas sobre la parte de hacer evacuación o repliegue. Por ahí hay unos términos de referencia. Eso también con la parte arquitectónica, ¿eh? Ojo, es que también por ahí creo que podemos tocar ese tema también, es un tema interesante. Es que todo es miren, es un todo y no hay una verdad absoluta. Exacto. Como tal. Porque primero tienes que hacer un análisis contextual. Si no haces tu análisis de riesgo-vulnerabilidad, sí, nada tiene no sentido. vas a poder hacer muchas cosas, porque lo vas a establecer únicamente como una receta de cocina, y perdón, pero cada lugar es diferente. Es diferente en sus condicionantes, es diferente en su gente, es diferente en la reacción. No es lo mismo cómo va a ser si se trata de una infraestructura hospitalaria, que si tú, por ejemplo, estás hablando de una escuela, la ruta, cómo va a ser, cómo van a reaccionar los niños, por ejemplo, todos los que estamos en este buen trabajo o agradable trabajo de la prevención. Sabemos que la mejor reacción regularmente, si me equivoco me corrigen, es la de los niños. Generalmente ellos son más accesibles y más moldeables para muchas situaciones. El adulto tiene más resistencia al cambio, primero porque también le queremos enseñar con pedagogía cuando debería ser un método andragógico y no pedagógico, ¿no? La andragogía es para el adulto y la pedagogía es para el niño, pero bueno, correcto. El problema viene de muchas partes de eso, ¿no? Y luego tendríamos que analizar cómo vamos a hacer el análisis contextual, hacia dónde vamos a ir, cómo está mi edificio, por qué. Y aquí vamos a entrar a la parte arquitectónica. No se comporta igual una losa de concreto armado que una losa que tiene una losa cero y luego tiene una malla electrosoldada con concreto, ni se comporta igual una que tiene vigueta y bovedilla, que es otro sistema constructivo, o una estructura que tiene marcos rígidos, o aquella que tiene continuidad en la estructura. Eso se comportan de manera diferente. Si a eso le sumamos, y es a lo que venía con la parte de la reglamentación te puede decir mucho, pero desafortunadamente vemos que te dice en el Senapred, te lo marcan en ese mismo curso que me parece muy bueno, te
te marcan que la excentricidad de las plantas pues genera unos momentos de mayor esfuerzo en algunos de los componentes nodales. Esto quiere decir en los puntos en donde se unen los elementos, por donde se reparten las cargas. La carga finalmente ahí se va a repartir. Entonces, si por ejemplo tú tienes una estructura en forma de cruz, pues te marca ya muy en específico ese manual y está muy comprobado en muchas imágenes que ahí hay un esfuerzo, que si tú tienes una columna corta, si tú tienes un muro que está generando un esfuerzo o un empuje, si tú tienes un arieteo porque tienes un inmueble que es más bajo que el que se está desplazando y que obviamente van a oscilar a diferente velocidad y frecuencia, diferente fuerza. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque uno pesa más que el otro. Por lo tanto, pues no se van a comportar iguales, ¿no? Lo vamos a ver. Esto hace que la altura, el material, el peso, pues hace que haya diferentes comportamientos. Ahora, por otra parte, si quisiéramos ver otra parte arquitectónica interesante, son las escaleras. Mucha gente, tristemente, a pesar de que se tiene todo el antecedente histórico y demás, sigue haciendo las escaleras al final. Y regularmente no las ancla adecuadamente a la estructura. Eso hace que la escalera pues tenga una vulnerabilidad mayor, es un riesgo mayor, ¿no? Y si a eso le sumas el peso de la gente, la velocidad, la oscilación por el golpeteo al momento que van descendiendo, porque no van descendiendo con toda calma, ¿no? No te van diciendo, ay, ¿cómo está usted? Si esta es una, no vamos a bajar, ¿no? O sea, regularmente habrá gente que baje muy estresada, como también habrá otros que van a controlar su miedo. Todos podemos tener miedo. O sea, que ese es el famoso efecto de péndulo, de que se habla de que cuando se está teniendo el sismo, no bajar, porque de por sí se tiene una vibración y cuando la gente baja, genera otra vibración mayor que le da otra intensidad. Hay una teoría que dice que efectivamente hay una vibración, todos los objetos vibran. Y bueno, cuando viene un movimiento telúrico, el edificio se está comportando conforme a esa oscilación, ¿no? Conforme al movimiento telúrico. Pero el peso de la estructura también hace que pueda tener un periodo de recuperación más lento, un periodo de recuperación más largo. Si por ejemplo el edificio tiene arriostres, bueno, está reforzado o tiene algún mecanismo para poder mitigar esa frecuencia, pues bueno, se va a detener más rápido o va a tener una menor oscilación y por lo tanto menor deformación. Por ejemplo, uno de los edificios de Paseo de la Reforma, que es la Torre Mayor, tiene un sistema que amortigua el efecto. Inclusive la gente que toma los videos ahí, pues ha tomado videos en donde se ve que pues está en movimiento, pero se recupera más pronto el edificio y toma el video hacia otros edificios, eso lo pueden encontrar en internet, y se ve la oscilación. Los otros edificios siguen moviéndose, todavía no terminan de continuar con su movimiento natural. Si a eso le sumas todo lo que va a generarse en la escalera, pues rompes, ¿no? Rompes la elasticidad del edificio, ¿no? Y bueno, habría que ver cómo está construido. Claro. Y también cuántos volúmenes. Mira, por ejemplo, en una escalera en esta que les digo, ¿no? Una escalera que tú tienes 210 que a lo mejor caben, pensando en que son esventos, porque si son como yo a lo mejor no van a caber, ¿no? Como tú, no hay problema. Pero tú y yo, mi estimado amigo, no permitiríamos que él cupiera si fuéramos en una escalera de 210. Entonces, pensando que son todos delgados, pues a lo mejor caben descendiendo 10 personas, porque no están parados en un escalón, van haciendo un ritmo, ¿no? Entonces, ¿qué volumen de gente, qué volumen de descarga tienes y cuánto pesan esas personas? Porque esa es una carga adicional que estás marcando la escalera. Si está bien calculado, tienes problema. El problema es, ¿verdaderamente lo habrán calculado? ¿Si la habrán hecho bien? ¿No lo habrán hecho bien? Hay que tener cuidado con ese punto que estás mencionando. No vaya a ser que por ahí algún legislador se le ocurra decir que así como se deja a las personas apretadas, a las personas de mayor edad, también vamos a dejar a las personas que tienen mayor volumen al final. Nos vemos afectados tú y yo. ¿Qué te digo? Hay cosas muy raras, ¿no? Pero mira, por ejemplo, si hablamos de una escalera adosada, por ejemplo, otro problema, hablando igual de arquitectura, insisto, toco muchos puntos porque hablar de uno específico nos va a llevar mucho tiempo y no vamos a terminar de decir muchos ejemplos que a lo mejor a la gente le puede ser de utilidad, ¿no? Claro. Por ejemplo, las escaleras que son contra incendios son escaleras para incendios, no son escaleras para sismo. Generalmente son adosadas a la estructura, esto quiere decir se pegan a la estructura, bueno, se anclan a la estructura. Regularmente se utilizan unos tornillos con unos taquetes y la resistencia regularmente es de media tonelada por taquete, pero tiene una cierta colocación y si tú no lo colocas adecuadamente ya no tiene la misma resistencia y te lo dice la misma empresa que te los vende, ¿no? Entonces bueno, eso es una forma y hay muchas otras formas. ¿Qué sistema? Nada más para terminar, a lo que voy.
La escalera contra incendios es escalera contra incendio. No hay que utilizar las escaleras contra incendio En caso de si es un sismo. Claro, o sea, como una escalera de emergencia en general, ¿no? Sí, o sea, es que es diferente. Claro, Una escalera claro, es definitivamente. diferente a la escalera convencional, desde la forma en que está anclada, la resistencia que tiene, los esfuerzos que se van a hacer y la deformación del edificio. Porque aunque no lo veamos, el edificio no se mueve como una Sí, entidad, completo. como si fuera una regla. Sí hay rigidez, pero no sé si ustedes lo han visto, el efecto es interesante porque pareciera que hacen una especie de S. O sea, también se ondulan. Y esa ondulación pues está afectándose también en la escalera. Y hay que ver cómo se va a comportar con la gente que se encuentre descendiendo en la escalera. Por eso no es conveniente utilizar las escaleras contra incendio. Claro. ¿Sí? Yo tengo aquí dos preguntas. Una de un comentario que hiciste hace un momento y la de ahorita de las escaleras. La primera sería, tú como DRO, como consultor, No soy DRO. bueno, como consultor en materia de protección civil y aparte como arquitecto, hay algunos términos de referencia, como lo comentamos, que te dicen tercer piso para abajo, evacúas, tercer piso para arriba, te desplegas, haces repliegue. Ahí, ¿cómo lo aplicas tú en los programas que has elaborado? Esa sería una. O sea, manejas un criterio, o sea, de una en una, como dicen en la bonsai, vamos por correcto. partes, ¿no? Sí, Okay. sí, para abordar la que sigue. Sí, sí, no, es que es un tema con tantas preguntas. Hay muchas cosas por decir. Y te digo, hay gente muy versada en ello, ¿no? También depende mucho de cuál es su expertise en el mismo tema. Por ejemplo, bueno, hay cosas que no se dicen en mi currículum, pero bueno, mejor esa parte no la digo porque no me gusta la parte del ego. Pero pensando en esto, mira, no puedes tú generalizar, te voy a explicar por qué. El lugar en donde un servidor vive es un conjunto habitacional que está conformado por 1, 2, 3, 4 torres y esas torres están subdivididas. Una torre tiene 3 accesos, la otra torre tiene 1 acceso, la otra tiene 2 accesos, son 2 accesos más, 2 del otro lado y 3 del otro lado. Y tienen una separación por junta constructiva. Y mucha gente cuando suena la alerta sísmica, digo, un servidor tiene una alerta sísmica del Saramex en casa, por obvias razones, ¿no? Sería muy incongruente que se dedicara uno a esto y pues estuviera pensando en algo que no fuera muy eficiente, que digamos. Suena la alerta o se escucha la de la calle y la gente sale y bajan desde ahí. Ese conjunto tiene 9 niveles en algunos edificios y 11 en otros, más los sótanos. La gente sale cuando está temblando o cuando medio escucha la alerta sísmica y regularmente siempre los agarra a las escaleras. Sí, no, pues es que no va a alcanzar a salir. No va a alcanzar a salir. Claro. Mira, vamos a suponer que tú tienes 9 niveles y vamos a suponer que tienes un estándar de 14 escalones entre nivel, pensando en una altura de las más bajas, porque hay edificios que pueden tener 22 o más y tienen el descanso intermedio porque es una doble altura. Por ejemplo, si tú me hablas de un edificio de los nuevos que se están construyendo, que es otro criterio diferente, pues bueno, tendrías que pensar y considerar que si tú tienes uno de doble altura, imagínate que tú tienes uno de esos edificios corporativos que abajo tiene un centro comercial y luego tiene un hall, un vestíbulo de triple o cuádruple altura. O sea, tienes un hall de 15 metros, pues no es lo mismo que hablar de un entrepiso de 14 escalones, ¿no? Que a lo mejor son 280, ¿sí me explico? Entonces, no es la misma velocidad que van a tener, la facilidad para el desplazamiento. Y bueno, volviendo a estos edificios, la gente baja, y aún y cuando bajan los del tercer piso, bajan los del tercero, o los que están en el primero llegan a la planta baja y se quedan ahí en medio de los juegos, ¿no? Pero nadie se pone a analizar qué es la losa que cubre los estacionamientos. Entonces sales para pararte en medio de una losa. Claro. Que además no sabes ni dónde están las columnas. Y le estás metiendo muchísima carga. Ni dónde se está reforzando. Bueno, y aparte lo interesante es que los edificios no tienen junta constructiva en la losa. Hay una losa, una losa continua que no sabes en dónde está, si está amarrada, no está amarrada, está anclada. Nadie ha mostrado los planos. Vamos, es algo interesante por analizar. No hay fisuras que indiquen que hay un esfuerzo que la comprometiera, pero
pues es interesante analizarlo, ¿no? Porque la gente sale y se postra, se para en una losa. Sí, pensando que están bien, pero lo más interesante es que un edificio está aquí, el otro está aquí y el otro está aquí. Es un triángulo, o forman un triángulo relativo. Sí. Y pues todo es cristal. Todas las ventanas dan a ese patio. Entonces, pues a lo mejor no se cae el edificio porque los edificios de por sí se van a deformar. Es normal que se deformen. Sería más o menos normal que por el movimiento los cristales se estallaran y obviamente pues van a caer. Y un cristal a 2 pisos, hay algunos videos que puedes encontrar en Discovery Channel, en donde se ve la caída de un cristal de 5 metros de altura, cómo se incrusta en el concreto. Entonces, pues, ¿qué vas a hacer si viene un cristal de tu nada? Y pues tú estás exactamente en medio de la caída de todos los cristales. O bien, si alguna de las torres se desplazara por algún movimiento para colapso, ni para dónde se puedan hacer. Bueno, ¿y quién les dijo a tus vecinos que se pusieron ahí? Ellos, mira, o sea, ellos lo decidieron. Sí, ha habido cursos, por ejemplo, promovidos por el administrador del conjunto y por un servidor, en donde los invitamos a capacitarse, como yo vivo ahí, pues gratis, ¿no? La realidad es que ahí, pues es hacer cultura, ¿no? Y también compartir un poco de lo poco o mucho que puedas tú ayudarlos, no de lo que sabes, porque a lo mejor no sé tanto como yo quisiera, pero por lo menos lo poco o mucho que les pueda ayudar o orientar, de algo sería de utilidad, ¿no? Pero no, hemos organizado por lo menos, no más de, en 5 años, 12 cursos o más. Y pues van 15, 20 de 303 departamentos. Y pues ha habido cursos de incendio, hemos utilizado las líneas porque tenemos grandes. Usamos las líneas, usamos extintores, ponemos humo, no ponemos fuego porque está prohibido, pero vamos, se hace lo más... Se trata de hacerlo lo más bien, ¿no? bien, lo mejor posible, ¿no? No, sí. Y es gratis, ¿no? O sea, aparte, curiosamente, es algo que practicábamos el otro día, el doctor Elías Ferrer, saludos, doctor, y servidor, que él inclusive ha organizado cursos que son gratuitos, como tú lo dices, para la población, para difundir la cultura de la protección civil, porque se quiere ponerle bonito de arena. Bueno, el servidor también lo ha hecho y muchas personas más lo han hecho. Cursos gratuitos, y en algún momento se hicieron congresos gratuitos y la gente no va. Tienes espacio para N cantidad de personas, les pones coffee break, va. Sin embargo, cuando suceden eventos... a lo mejor sí van los que les dicen los famosos come galletas. Algunos, ¿no? Sin embargo, cuando suceden eventos como este sismo que acaba de suceder, es que no hay una cultura de la protección civil, es que nadie nos dice, es que la difusión, es que si hay una cultura, si hay difusión, si hay capacitaciones, desgraciadamente los que no tenemos cultura somos nosotros de ir a asistir a algo que no nos va a dejar un beneficio económico, ¿no? O sea, a lo mejor yo digo, bueno, pues yo soy abogado, tú eres arquitecto, si no vamos a un curso que nos va a nutrir como tal, no vamos, ¿no? Ahí hace falta no una cultura de quien lo promueve, sino una cultura en general de la población, de poderse interesar un poquito más en saber qué hacer antes, durante y después de una emergencia, ¿no? Sí, lo más delicado aquí, por ejemplo, con nosotros hablo de mi familia, es que cuando salimos, pues bueno, nosotros tenemos un protocolo ya establecido en nuestro plan familiar, reforzado con el programa interno del conjunto, uno apalanca al otro, y pues salimos con nuestro casco, salimos con nuestra mochila, con botiquín, con lo que tiene que ser. Claro. Y en las escaleras nos encontramos a los vecinos que vienen de regreso, porque acaba de parar el sismo. Sí, ya se acabó, ¿no? Ya se acabó. ¿Para qué? Ya nos subimos. Sí, ya nos subimos, ¿no? Entonces, regularmente pues se hace un contraflujo, lo cual pues es un mayor riesgo porque nos podría agarrar la réplica en las escaleras. Llegamos al exterior y bueno, por ejemplo en este último, pues los vigilantes que ya habían recibido capacitación ya los cambiaron. Y entonces los nuevos vigilantes, pues se les hizo fácil cerrar la puerta y no dejar que la gente saliera. Y entonces tenían un cúmulo de más de 60 personas
concentradas en la escalera, en la escalera y la salida, sin dejarlo salir porque los señores decían que no. Entonces, bueno, fue necesario llamarles la atención, decirles y poner nuevamente el dedo en la llaga de, a ver, espera, pues es que te di capacitación gratis, ya que tuviste tus elementos capacitados y ahora te los llevas y me traes a otros que no saben, Claro, ¿no? que no son. Pero además, pues es un grave error que tú no le permites a la gente salir y los tienes concentrados en la entrada principal, que es más riesgoso. Sí, eso es algo importante. O sea, ojo, si hay una rotación de personal, debemos de capacitar. La mayoría de las empresas... Y el problema es que te lo cambian el mediodía. No, y Todos. la mayoría de las empresas capacita su brigada de mayor rotación. ¿Sí? Digo, a mí es algo que me ha sucedido. Y el siguiente año todavía es una situación en la que... y sabes que pues ya es que el año pasado ya lo tomaron, sí, bueno, ¿y cuántos lo tomaron? De los 20 que tomaron la capacitación, todavía quedan 3, oye, Ahora no hablemos de mi conjunto porque Sí, a claro. lo mejor me escucha mi administrador y va a decir, vecino. Ya fue a... Ya está. No estoy diciendo dónde. Ahorita te platico el que pasó en donde yo vivo, ¿no? Que va por ahí, va por ahí. Pero ya, pensamos en otro lugar aislado. Ajá, Un lugar que casi no tiene edificios como Tlatelolco, ¿no? por ejemplo. Que casi no tiene inmuebles. Y que no tiene inmuebles, no solo tiene inmuebles que dan a pie de calle o pie de avenida, sino que también tienen algunos que dan su salida convencional, pues generalmente entre 2 inmuebles o 2 edificios, y a veces no tienen ni siquiera una cancha deportiva o nada, y con una historia difícil. y con una historia compleja, que además, pues, bueno, ya los han revisado y queremos creer que están muy bien y no va a haber ningún problema, ¿no? Pero pues no sabemos cómo se vaya a comportar, porque a lo mejor los estudios de aquel entonces fueron unos, pero pues el subsuelo ha tenido modificaciones pues, por las obras que se han hecho, por la extracción de por muchos factores, que habría que hacer otro estudio. Pero desafortunadamente pues no se va, ¿no? Y esa gente, si tú le dices, a ver, pues salte, ok, sale del 3er piso. ¿A dónde? Sí. ¿En qué momento, no? También. Digo, habría que ver qué tan conveniente es, insisto, no le estoy diciendo que no salga, tampoco estoy diciendo que salga. Aquí tendríamos que analizarlo, analizar el lugar, analizar sus tiempos, analizar su velocidad inclusive, porque si por ejemplo es una persona que tiene una discapacidad, es una persona con discapacidad temporal, pues no va a tener la misma velocidad que si es una persona que tiene toda su motricidad sin mayor problema. Claro. O por ejemplo, si tienes un paciente enfermo y qué tanto va a hacer que lo dejes. Son una serie de factores, ¿no? ¿A dónde llegas, no? Que ese yo creo que es un punto muy, muy importante. Ok, ya te saliste. ¿Y a dónde llegas? O por ejemplo, ahora los edificios de mayor envergadura, de mayor altura. Tenemos ahora edificios que ya son edificios muy altos o de gran altura. Y estos edificios, pues, ¿cuántas escaleras tienen? Y están en las escaleras, por ejemplo, me invitaron a ver uno que no voy a decir cuál es. Por favor. No me invitaron a ver, venga a verlo, no me revisen, no, sino lo contratamos para que vea esto, ¿no? ¿Qué encuentra de riesgos? Uy, bueno, pues de entrada encontré que todas las instalaciones de gas las pusieron en la escalera contra incendios. ¿A alguien se le ocurrió la brillante idea de poner toda la instalación de gas, toda la red de gas, subiendo por las escaleras que se consideran contra incendios? Y esta instalación de gas atraviesa un plafón que es un plafón ciego. Esto quiere decir que no se puede visitar. Por ejemplo, pues es visitable, pero hay unos que no se pueden visitar. Entonces, ¿cómo ves la instalación? ¿Cómo ves el estado de la instalación? No la ves. No la ves. Pero además los ductos por donde suben las instalaciones convencionales, llámese agua, drenaje, instalaciones eléctricas, instalaciones de cableado, como televisión y eso, todas las mezclaron. Y entonces, pues tú tienes la instalación del agua, la de la electricidad. Y es un edificio que yo quería vivir ahí cuando lo estaba construyendo, pues me gustaba, no sabía, ¿no? El desarrollo. Digo, ya afortunadamente no tuve el capital para poder invertir ahí, pero realmente es un problema porque la gente no dimensiona la bomba de tiempo en la que se encuentra. Luego, por ejemplo, tienen la instalación del gas natural justamente en el acceso principal en donde hay una curva que está mal peraltada. No se va a desplazar adecuadamente el carro o el vehículo y puede llegar a golpear la tubería.
Y luego la tubería del gas también pasa por donde está la eléctrica. Tienen un chute de basura, un ducto por donde se avienta la basura desde el piso, puede decir uno de los pisos, desde el piso 30. Okay. Y cae en vacío completo porque no le pusieron ninguna compuerta, no hay secciones cortafuego, por lo tanto se puede dispersar el fuego ahí. Entonces, bueno, es un problema, ya no de sismo, ya viendo otro tipo de situación, pero es un problema. Pero lo mejor, o lo peor, solamente tienes 2 escaleras de descenso y una de ellas tiene 80 centímetros. Por lo tanto, el volumen de descarga de esas personas quiere decir que si son aproximadamente 16 escalones, pues a lo mejor bajan 8 personas entre piso y piso, tomando en consideración que a lo mejor se desplazan a 1 metro por segundo. No van a alcanzar a salir. Bueno, me queda claro. Les va a agarrar el escalera. Pero además descienden y llegan a un estacionamiento. Y si salieran, pues está toda la fachada de cristal, más las fachadas de las casas más pequeñas, pero pues que también tienen son de 2, 3 niveles, pero pues tienen cristales que les pueden caer encima, ¿no? Entonces, bueno, eso es un problema. O por ejemplo, cuando trabajé en penales federales, un servidor propuso pues, que se instalara el alertamiento sísmico en los penales. En algunos no puedo decir cuáles sí tienen y cuáles no tienen, o si no tienen o si sí tienen, pero se propuso que se instalara. Y me decían, oye, pues ¿cómo se te ocurre? Pues ¿qué crees que los internos van a salir? No, a ver, un penal es igual que una instalación estratégica, por lo tanto no tiene el riesgo en teoría no debe tener el riesgo de colapso, pero tú puedes tomar medidas precautorias porque si se encuentran en el patio, pues haces que se metan, y en fin, cierto tipo de movimientos. Entonces a lo que yo voy con esto es que desafortunadamente los tiempos y movimientos o las propuestas son malentendidas porque no las escucha la gente a tiempo. Desafortunadamente el lenguaje, nuestros sistemas de comunicación son más visuales que auditivos, entonces lo que tú ya le estás diciendo la idea a la gente ya está imaginando otra cosa si está viendo, y eso hace que se dispersen y no te pongan toda atención para ver cuál sería el procedimiento a seguir, ¿no? Y voy a terminar con la parte de los edificios altos, bueno, esta parte es muy importante. No, adelante, sin problema, no tenemos problema. De hecho, estamos encantados. De hecho, por ahí hay algunas preguntas que está haciendo tu audiencia. Ahorita te las vamos pero estamos... No que era pregrabado. No lo digas así en público. Perdón. Son los paleros que nos están mandando ahorita. No, continúa. Ahorita Sí, con el tema que traías de los edificios altos. Sí. Miren, por ejemplo, ahora algo que se percibe en estos nuevos esquemas en donde se ha buscado ganarle espacio a los terrenos, pues podemos encontrar desarrollos que tienen 1000 departamentos en un espacio en donde será una construcción más pequeña, ¿no? Y bueno, más abajo son más altos. Claro. Muy poca gente se pregunta ¿qué va a pasar cuando tiembla, no? Tengo unas amistades, Laura y Ángel, que pues están viendo algunos departamentos y me dicen, es que me gusta tal inmueble en tal zona. Digo, está bien, pero ya tomaste en consideración que solamente tiene una calle de 2 carriles. Estás hablándome de que ese conjunto habitacional por lo menos va a tener 1000 y feria de departamentos, considerando que esos 1000 departamentos tienen núcleos familiares de 4 personas, entonces ya me estás hablando de que aproximadamente son 4000 personas. ¿Cuántos vehículos te gusta que sean? ¿Y cuántos van a salir por un solo acceso que tiene una entrada y una salida? Y a la hora pico a lo mejor todo el mundo sale a lo mismo, y aparte enfrente tienes una escuela y del otro lado tienes otra escuela. ¿Vas a poder salir? ¿Es en serio? ¿A qué voy? Pocas veces analizamos esas cosas, ¿no? O pocas veces cuando ves tú una imagen de un lugar donde quieres habitar, pues te pones a analizar, a ver, como que aquí se ve rara cómo está puesta la cama, como que esa cama es matrimonial o es individual, como que aquí la cama individual se ve que choca con el muro, como que aquí no le pusieron taburetes, ¿no? Nada más cabe la cama, como que a lo mejor yo no voy a... No lo ve la gente. Desafortunadamente no lo analiza. Y entonces cuando habita en ese lugar, pues se encuentra con los problemas y con mucha frustración porque además hizo la erogación.
y pues se complican más las cosas. Y es una situación de riesgo, ¿no? O por ejemplo, vives en un conjunto en donde para llegar a tu departamento, ahora no sé si lo han visto, que pues ya no pasas por un patio en algunos casos, pasas por un estacionamiento. Entras, sí, llegas directo al estacionamiento. Tienes un motorlobby muy padre, llega el carro, ahí bajan, pasas, tienes un recibidor padre, subes el recibidor padre, llegas a un elevador, una puerta, abres la puerta al estacionamiento. Y dices, pues, ¿sabes, no? Pues su torre es aquella y tiene que cruzar por el estacionamiento y pásale por allá. Entonces no te pones a analizar los riesgos que si por ejemplo tú tienes niños pequeños, y hablando de otro tipo de riesgos, aunque... Está hablando de tu casa. Yo sé que estamos hablando de sismos porque es la semana de los sismos, pero no podemos hacer a un lado los demás riesgos, hablamos de todos, ¿no? Sí. Una pregunta bastante interesante. Perdón. Una pregunta bastante interesante. Porque va de la mano, ¿no? Ahorita muchas de las personas que precisamente se les presenta ese tipo de situaciones que no tenían previstas y que dicen, bueno, a ver, no puedo evacuar, no puedo esto, no me puedo mover. El famoso triángulo de la vida. Y todos ahorita están felices porque con el triángulo de la vida van a poder salvarse. Y hace poquito tuvimos ahí una controversia en una reunión de un grupo de colegas. Y también en el chat y en muchos lados. ¿Tú qué opinas? Mira, es mi opinión personal respetando todas las demás. Como todas en este programa. Mira, no podemos estandarizar que va a haber un triángulo de vida. En primera, no. Eso yo creo que fue alguien que dijo, bueno, yo le voy a poner así, vamos a comercializarlo y aprovechar la situación, ¿no? Que además ha sido muy comentado que así fue. En la Secretaría de Protección Civil, a la cual me gusta mucho ir a tomar cursos, porque la verdad es que siento que siempre hay que aprender y la gente de la Secretaría es muy amable y bien, me ha agradado. Y cada que puedo voy. Le llaman espacio vital aislado. Está bien, dependiendo de cómo sea la situación, de cómo esté conformada la estructura, al menos los aspectos arquitectónicos, y del comportamiento de la misma por la excentricidad, los materiales, el movimiento, los pesos adicionales. Por ejemplo, hay edificios de un lugar en donde trabajé, que fui coordinador, luego subdirector y luego llegué director de Protección Civil. Pues tienen cargas puntuales de 1 tonelada por metro cúbico y pueden llegar a tener 50 toneladas en una sola oficina. Y puede haber hasta 6 oficinas iguales, con más papel. Y es que ese es uno de los papel. Grandes problemas, ¿no? Que muchas veces empiezas a cargar más ciertos lugares a lo que se supondría que tendría que estar, ¿no? Es que tendrías que ver para qué fue construido. Exacto. Justo ese es el punto, ¿no? O sea, resulta construido? que es para una oficina y lo agarran de bodega. ¿Cómo fue calculado? ¿Quién lo calculó? Bueno, también, ¿no? Porque mira, por ejemplo, si tú me dices, Ulises, ¿puedo hacer un cálculo de una estructura? Gracias, amigo. Éticamente, moralmente, no. Yo no me meto. No tengo esa experiencia para hacerlo. Oye, ¿lo viste la carrera? Pues vi lo básico. Pero eso es algo que requiere una especialidad porque además involucra a mucha gente que va a estar en ese lugar. Pues bueno, es una situación delicada, no es a la ligera. Y la realidad es que la parte ético-moral, bien lo dice un maestro al cual le compro muchísimo la idea, no importa que no te vean. Si tú sabes que está mal, tu conciencia no te va a dejar. Lo dice de otra manera, pero el maestro Guevara me entiende perfectamente bien al que hablo, que creo que es de las personas más íntegras. Él habla de integridad y exactamente es eso, ser íntegro, ¿no? Tener esa integridad. Yo creo que si vas a calcular, pues tiene que ser una persona que lo sepa perfectamente bien eso, y no siempre lo calcula adecuadamente. Entonces, volviendo a lo del triángulo, para no desviarnos y terminar con esa pregunta, no todos los lugares van a poder tener un espacio en el cual tú puedas mantenerte. También hay otros, por ejemplo, bueno, ahora ya hay muchos materiales. Si tú, por ejemplo, hablas de una losa acero, se va a comportar totalmente diferente la losa acero con el concreto y una malla electrosoldada, probablemente la van a poner. A lo mejor sí le ponen una retícula, pero aún así no sabemos el 100% cómo va a ser el comportamiento. Y por ejemplo, si a eso le sumas que hay una excentricidad en la planta, que le vas a meter más peso, que no sabemos cómo lo calcularon, cómo lo construyeron, si se andaban ahí medio jarras o no limpiaron bien, o por ejemplo los materiales. Hay mucha gente que en la construcción, que es algo que
trabajo mucho en ello. Pues simple y sencillamente llega el camión hasta su hueco de arena y deja la arena ahí expuesta. El gran problema es que la arena que está en el terreno se está contaminando. Y obviamente las propiedades de adherencia al momento que se genera la mezcla ya no va a tener la misma homogeneidad. Si a eso le sumas que a lo mejor no hicieron bien la mezcla, ¿sí me explico? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace un supervisor de obra? Pues bueno, parte de eso es su trabajo, ¿no? Ver que las proporciones sean las adecuadas conforme al cálculo estructural que está previsto. ¿Me explico? Pero también se tiene que fijar que no estén expuestos los materiales, que no se estén contaminando, que al momento que se va a hacer el colado la siembra esté perfectamente limpia. Todo ese tipo de aspectos, que sea lo más monolítica posible, porque si tiene una junta fría, pues ahí va a generar un esfuerzo y lo más probable es que ahí haya una deformación mayor y por lo tanto un momento cortante, o sea, se va a romper, en palabras coloquiales. Esa fue la parte que entendimos. Ahí el punto es donde más puede romperse, ¿no? Digo, trato de hablarlo lo más, Sí. Entonces, no diría yo que hay un triángulo de vida. Espacio vital aislado podría ser, no sé qué tanto en algunos lugares. Lo que sí sé es que si, por ejemplo, te encuentras en un edificio en donde tus condicionantes no son las óptimas para que salgas, pues vas a generarte un problema si sales, aunque tú tuvieras la alerta sísmica. Porque, insisto, hay muchos lugares en donde ya no puedes, por ejemplo, hay otros edificios que ahora están construyendo que el nuevo estilo es ponernos un centro comercial abajo y arriba pones departamentos. Sí, carísimos, ¿no? Pues no sé qué tan caros, ¿no? Pero hay de todo. Por ejemplo, hubo unos que estaban viviendo muy cerca de la zona de Gustavo Amadero, no voy a decir dónde más, es más con más certeza, pero en Gustavo Amadero hay muchos que ahora son abajo centros comerciales y arriba llegan a poner diferentes cosas, diferentes giros. Cada giro es diferente, no va a ser lo mismo que tú trates de hacer que descienda la gente, aunque sea por cirugía ambulatoria. Si es una clínica con cirugías ambulatorias, a que tenga un edificio de oficinas, a que tenga unas aulas, a que tenga un cine, a que tenga, por ejemplo, si hablamos de un cine, ¿dónde ponen regularmente los cines? Arriba de la estacionamiento. Hasta arriba de las plazas. Porque pues es el ancla, ¿no? O arriba del estacionamiento, ¿no? También, pero regularmente la idea es que pasen por la plaza para Por llegar al toda cine. la plaza, ¿no? ¿Cuánta gente te gusta que tenga el cine? ¿Qué volumen vas a tener ahí? ¿Y cuál va a ser tu volumen de descarga de la gente hacia las escaleras? ¿Y cuántas escaleras vas a tener? ¿A dónde llegan esas escaleras? ¿Llegan al interior o llegan al exterior? Y si llegan al exterior, ¿a qué parte